ocupe su lugar. Gloria a Dios. El título de hoy: Dios no ha terminado. Dios no ha terminado. No ha terminado contigo, no ha terminado conmigo. Estamos en un proceso de cambio. Amén. Estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso que a veces no entendemos. Que a veces en el proceso de cambio nos duele cuando pasa algo, que a veces en el proceso de cambio no nos damos cuenta cómo estamos cambiando, que a veces en el proceso de cambio aún nos pasan cosas, pero quedamos cortos, y que aún también hay ocasiones que personas en el caminar cristiano fallan y piensan que ya están terminados, cuando aún en las fallas Dios tiene algo para enseñarnos. Dice amén. Dice amén. No sé si le haya pasado. No sé si le haya pasado alguna ocasión llegar a algún lugar, mirar alguna construcción y que la mira y usted no la está haciendo, pero usted la mira y no le haya figura. Mira solamente y dice: oye, ¿quién sabe cómo va a quedar esto? Nuestra ciudad o nuestra área están construyendo las carreteras aquí hacia Edinburgh, hacia McAllen, a toda esa zona. Y un día pasaba y me preguntaba cómo van a hacer estas calles. Las miraba cuando va hacia McAllen, estaban haciendo unos pozos y unos anclas, iba a ser como un cuadro. Y dije: ¿para qué quieren un cuadro aquí? Yo me quedé impresionado porque no entendía el proyecto. No estaba mirando un plano. Yo solamente sé que los que están haciéndolo saben lo que están haciendo. Pero cuando uno no sabe, llega y si te quedan mirando, ¿y para qué lo quieren? Cuando va aquí por la iglesia de San Juan, hay dos puentecitos. Y yo dije: ¿para qué quieren dos puentecitos? Aquí uno, no sé si los has visto, Patricio, uno de este lado y otro de este lado. Y me rascaba la cabeza: ¿para qué los quieren? Usualmente pues estamos acostumbrados a carreteras rectas, estamos acostumbrados a salidas. Dices: aquí es la salida para acá, acá es la salida para allá. Pero dos puentecitos, y me rascaba la cabeza porque las carreteras van rectas por acá, pero dos puentecitos muy chicos. No tiene sentido. Hasta que ahora ya comenzaron a rascar por debajo de los puentecitos, y son los que van a entrar. Por arriba van a bajar y por debajo van a entrar a la carretera. Dije: con razón. Pero no sé si le ha pasado. A mí me llama la atención cuando de repente miras algo y no lo entiendes. Pero de repente ya está concluido. Eso, wow, quedó muy bonito. Quedó muy bonito. Alguien vino a nuestra ciudad, de alguna otra ciudad, y andaba conmigo y dice: oiga, pastor, las ciudades de ustedes ya se están haciendo como las ciudades de Houston, las ciudades grandes. Y eso te hace sentir: wow, estoy en una ciudad grande. Pero en realidad, cuando uno mira las construcciones, y yo no sé si a usted le enfade, le enoje, de buena que somos cristianos, ¿no? Que ir hacia ese rumbo se convierte en un dolor de cabeza. Ir hacia ese rumbo es como que vamos a ir a almorzar yo y Claudia McAllen. Mejor dale a Westlaco, ya quítate de los problemas, porque para allá hay demasiada construcción. Por ahora parece dolor, pero al rato que se acabe y que nos lleve más rápido a todos los lugares, diremos: wow, valió la pena. ¿Alguien dice amén? Pero mientras meditamos en eso, nunca hemos meditado en nosotros. Que nosotros a veces no entendemos lo que nos pasa. Nosotros en ocasiones no entendemos por qué. ¿Alguien se ha preguntado el por qué? ¿Por qué estoy pasando esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué? ¿Por qué? Dios no ha acabado contigo. Cuando Dios nos pasa a veces por un desierto, es porque nos va a llevar a una grande bendición. Cuando a veces pasamos por una prueba y no la entendemos, de seguro prepárate, porque Dios tendrá un gran milagro para ti. Pero tendremos que pasar por algún lugar. ¿Alguien dice amén? Entonces yo me quedo pensando en esto, digo: Señor, hoy quiero compartir con mis hermanos que no ha terminado usted con nosotros.
No ha terminado usted con nosotros, que de seguro usted ha estado con nosotros, va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Que no importa por lo que pasemos, por más oscuro que se mire el asunto, por más difícil que se mire el asunto, tenemos que estar seguros de que Dios está con nosotros, de que Dios nos va a ayudar, que Dios nos está moldeando, que Dios nos está preparando, que no ha acabado, que el cambio es un cambio grande. Alguien dice amén. Que el cambio que estamos pasando es un cambio grande, pero aun cuando el cambio es grande, tenemos que ser agradecidos con Dios. Aunque no nos acostumbramos, hay gente que no se acostumbra a los cambios. Hay gente que no le gustan los cambios. Hay gente que no le gusta ningún cambio. Si le cambian algún horario de trabajo se molesta. Si le cambian alguna situación en el trabajo se molesta. Si le cambian cualquier cosa. Hace unos días llegó mi niña muy molesta. Y le digo, ¿qué te pasa? Dice, es que cambiaron de director y ese director está haciendo esto y está haciendo lo otro y molesta. Y le digo, de seguro esos cambios van a ser buenos. Dice, no, dice, están enfocándose mucho en la seguridad, nos cerraron todas las puertas. Le digo, pues qué bueno. Pero hay gente que no le gustan los cambios. Y todo cambio de seguro va a traer algo bueno para nosotros. Dices amén. Cuando nosotros miramos en el área espiritual, vamos a encontrar dos cosas. Inmediatamente vamos a encontrar cómo vamos cambiando hacia cosas mejores. Cuando nos convertimos al evangelio, entramos en un área espiritual y entenderemos que vamos. De repente, mi suegro un día dijo, el día que me desperté convertido al evangelio, el sol era más brillante, la mañana era más bonita y todo cambió. Ese es el primer paso. Cuando de repente entramos al evangelio, de repente nos gozamos por los cambios que estamos viviendo. Nos gozamos por las cosas que pasaron. Nos gozamos porque tenemos paz. Nos gozamos porque tenemos alegría. A todo mundo le queremos compartir. A todo mundo le queremos decir que Cristo le ama. Siempre lo he dicho, mi cuñado René, recién convertido, sigue siendo igual, ¿no? Él no ha cambiado. A todo mundo le quiere testificar. Pero un día me fui con él a comer tacos hace muchos años y llegamos a una taquería y tan pronto llegó, comenzó a predicar y yo quería decirle, hey, tranquilo, comámonos los tacos y nos vamos. Pero él no pensaba así, él quería predicar en ese momento. Hasta el día de hoy sigue predicando. Pero a veces que dices, wow, cuando te conviertes eso es lo que pasa. Cuando te conviertes viene un cambio radical. Quieres que todo el mundo lo sepa, pero también de repente, cuando ya tienes años, o tengas meses, o tengas días, puede pasar la segunda cosa: desilusiones. De repente pueden pasar situaciones las cuales se convierten adversas y piensas que ya no puedes seguir. El evangelio siempre vamos a pasar por esas dos áreas. En el proceso de cambio de Cristo Jesús, nosotros no lo entendemos, no entendemos por qué. No entendemos por qué nos pasó algo malo ahora que te convertiste. Ahora que te convertiste, algo malo sucedió y dices, antes no me pasaba nada y hoy me pasó esto. Y no entenderlo es demasiado duro. Demasiado duro porque vienen desalientos. ¿Por qué? Porque vienen situaciones adversas. ¿Por qué? Porque de repente te sientes incompetente. A veces en la parte de desilusión, cuando uno le falla a Dios. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero cuando le fallas a Dios. Cuando le fallas a Dios y de repente ya no sientes la misma confidencia, ya no sientes la misma seguridad, ya no sientes el mismo poder, ya no sientes la misma autoridad, ya no sientes y de repente sientes como que es tiempo de darme por vencido. Es tiempo de darme por vencido. Esto no es para mí. En una ocasión, hablando con un personaje que estaba pasando por luchas y pruebas, dijo, pastor, esto no es para mí. Esto no es para mí. Lo siento, soy un profesionista, he logrado muchas cosas, pero esto de vivir para Dios, los primeros días fueron muy bonitos, pero después de que le fallé a Dios ya no quiero. No quiero seguir en estas cosas porque no soy apto para ellas, pongámoslo de esa manera. Y esa, de nuevo, el gozo y el otro lado, desilusión, van a ir de la mano. Van a ir de la mano. Porque cuando pasas una prueba,
y fallas, no quiere decir que has perdido la guerra. Cuando pasas una prueba y fallas, no quiere decir que se ha terminado todo. Significa solamente que tienes que estar mejor preparado. Significa solamente que tienes que cambiar algunas de tus habilidades. Tienes que cambiar algunas de tus formas de ser. Tienes que cambiar algunas de tus estrategias. No significa que es el fin. Dice la Biblia que Dios no dejará que pasemos más pruebas de las cuales podamos soportar. No nos dejará pasar por lugares en los cuales nosotros no tengamos una solución. Entonces nosotros tenemos que estar preparados. Ya conmigo, preparados. Para toda cosa. Amén. Tenemos que estar preparados. El apóstol Pablo da una palabra en este versículo de Filipenses y les dice acerca de los filipenses, esta carta para ustedes, para cuando comienza a describir, pero es una palabra también de encouragement, de motivación. Es una palabra de, hey, cuando pase por algún lugar, recuerda que Dios no ha terminado contigo. Recuerda que Dios no ha terminado contigo. Un día estaba en el estado de Hidalgo y estaba mirando cómo los artesanos hacen el barro. ¿Alguno de ustedes le ha tocado estar enfrente de un artesano? Es impresionante, Patricio, cuando miras la bola de barro solamente una bola. Y luego miras cuando comienzan a mover el pedal rústico, un círculo abajo. Sí, sí, y a vuelta y vuelta y vuelta, y con las manos le comienzan a dar forma. Y tú te quedas pensando, ¿qué ir a hacer? ¿Qué ir a hacer? Le traje a mi mamá una tamalera que me pareció impresionante. Una tamalera que parece un jarro de frijoles, pero que no es un jarro de frijoles, y que acá abajo tiene una cortada a cierto punto para que entre agua o le echen agua, porque el jarro quema el agua muy rápido, y le estén poniendo agua para que los tamales estén bien cocidos. Me quedé impresionado cuando la miré que la hacían, y dice, wow, imagínate, estamos acostumbrados a mirar cómo se hace, pero también he mirado cuando están haciéndolo y que de repente se les rompe, aun cuando el barro es todavía lodo, pero lo vuelven a moldear, lo vuelven a hacer, lo vuelven a juntar y le vuelven a dar la forma. Eso no quita la intención de hacer la vasija. Eso no quita que se rompa, no quita la intención de volver a trabajar. Y entonces yo me puse a pensar, imagínate cómo es Dios con nosotros. Que de repente miramos que nos quebramos y vuelve a empezar con nosotros. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo y 7 veces Dios vuelve a empezar con él. 7 veces vuelve a empezar con él. Entonces tenemos que tener entendido que el apóstol tenía un mensaje para la iglesia, y es de nuevo, está preparado porque cada mañana Dios tendrá un milagro nuevo para ti. En medio de tu desesperación, Dios tendrá un milagro nuevo para ti. En medio de los días difíciles, Dios tendrá un milagro nuevo para ti. En medio de los días que no entiendas, Dios tendrá un milagro nuevo para ti. Porque así es Dios. Porque Dios es digno de recibir toda honra y gloria por todas las cosas que Él hace y nosotros no entendemos. ¿Dices amén? Me encanta. Me encanta cuando pasamos por la batalla. Me encanta cuando pasamos por la batalla y no entendemos ni por qué. Mire, hay batallas que se entienden. Ayer caminé, yo creo 2 millas. Traía algunos zapatos, botas que no eran muy cómodas para caminar. Trabajé todo el día. Y al atardecer, este pie ya no quería. De abajo se me hacía así. Bueno, tendría que entender y decir, bueno, es que ya brinqué la línea de los 50 para arriba. En la mañana me levanté y no lo podía mover. Me levanté muy temprano, siempre salgo el domingo por la mañana, voy y me siento en algún restaurante y hago algún almuerzo y hago algunas notas. Y mientras estaba caminando hacia el restaurante, iba
jalando el pie. Y luego miré en la ventana a una familia que se me quedó mirando. Haber dicho, mira, el señor ese viene chueco. Me dio tanto así como que me pegó. Y comencé a caminar derechito, aunque un poco recto del pie para que no se mirara. Pero no quería mirarme chueco. Y entiendes, dice, bueno, proceso de tiempo. Pero ¿qué cuando te pasa algo que no esperas? Como la traición de una familia o un amigo, o el golpe de alguien que no esperabas. Y de repente en la cristiandad tenemos esa tendencia, ya no voy a la iglesia. Ya no voy a la iglesia. Ya no voy a la iglesia porque ¿para qué? ¿Cómo para qué? O sea, explícame para qué. Explícame como para qué. Cuando te pasa algo demasiado grave. Y entonces a veces la gente tiene la tendencia de pensar que el culpable es Dios. Y entonces tienes que entender que estamos en medio de una batalla, que estamos en medio de una lucha y que el diablo utilizará, escucha bien esto, el diablo utilizará todas las situaciones para desalentarte. Utilizará todas las situaciones para desalentarte, pero tienes que recordar esto: que Jesús ha vencido. Que Jesús ha vencido. Y que por cuanto Jesús ha vencido, yo y tú también podemos ser más que vencedores. Que cuando las cosas no vayan bien, recuérdate que nosotros tenemos a alguien que está con nosotros. Tenemos a alguien que siempre está con nosotros. Hay tres cosas que quiero que pienses. Recuerda primero el amor de Dios hacia nosotros. No ha terminado contigo. No ha terminado contigo. Estás pasando por la prueba. No ha terminado en medio de la prueba. Déjate ver lo que va a hacer Dios contigo. Déjate ver lo que Dios irá a hacer con tu familia. Déjate ver lo que Dios va a hacer con tu negocio. No, Dios no ha terminado. Y por cuanto no ha terminado, recuérdate siempre, porque el enemigo te va a decir: estás terminado, ya no sirves para nada, ya date por vencido. Pero recuérdate lo que el cielo dice. El cielo dice que Dios te ama. La Biblia dice que Dios te ama. Y te ama con amor eterno. Te ama con amor eterno. Es más, que te puso valor. Tenemos que entenderlo de esta manera. ¿Cómo es Dios con nosotros? Jesús contó una de las parábolas más impresionantes en Lucas 15, el 8 al 9, de aquella mujer que perdió aquella moneda. Paró de hacer todo. Se detuvo de hacer todo. Comenzó, prendió las luces, barrió, limpió, hasta que no halló la moneda. Y una vez que la halló, dice que le habló a todas sus amigas y hizo fiesta por haber hallado la moneda. Yo me quedé pensando, porque Jesús la cuenta para que nosotros entendamos. Cuando el diablo dice: hey, ya no sirves, ya no puedes, estás terminado. Escucha, Dios paró todo lo que estaba haciendo para buscarte nuevamente, para encontrarte. Y te encuentra ahí en esa alcoba, arriba de ese carro. Te encuentra en ese rincón donde estás metido y te dice: hey, con amor eterno te he amado. Hay una parte que no entendemos. Hay una parte que no entendemos. ¿Cómo es ese amor de Dios? ¿Por qué siempre dicen que el amor de Dios? Porque de tal manera nos amó que dio lo único que tenía, su Hijo, para que yo y tú pudiéramos tener vida eterna, para que yo y tú pudiéramos entrar a la redención. Es importante que entendamos que Él hace fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es importante que entendamos que cuando alguien es renovado nuevamente, que estaba perdido y se da cuenta de nuevo que caminó, que el diablo lo puso en una trampa y que cayó y falló y se retiró, que cuando regresa hay fiesta en el cielo. Es más, que hay fiesta en el cielo cuando nosotros sacamos a alguien de su horror y lo traemos nuevamente a las plantas de Dios. ¿Qué tan importante es esto? Que nosotros entendamos de nuevo que su amor es tan grande que Él nos busca. Dios no se da por vencido. Dios no se da por vencido.
Nosotros somos fáciles en darnos por vencidos. Algo pasa y nos damos por vencidos. Cuando empecé los negocios, puse 1 y fracasé. Puse 2 y fracasó. Puse 3 y me fue muy bien, una taquería y un lavado de carro, hasta que me comenzaron a robar. Me robaron primero al taquero, se lo llevaron para otra taquería. No hay problema. El car wash, el lavado de carro, me iba muy bien, hasta que de repente el muchacho ganaba más que yo. Y un día le tuve que decir, ¿sabes qué? Mejor te lo vendo. Terminamos como amigos. No le dije, me estás robando, mejor le dije, terminemos bien. Pero un día llegó Agents Direct Insurance, que es del lugar donde yo pago todos mis pagos, es de donde yo pago mis campañas, es de donde yo me sostengo. No vino a la primera. Hay gente que se da por vencido a la primera. Hay gente que dice, pero oramos, abrimos la puerta, cortamos el listón, clamamos a Dios y este negocio no funciona. Espérate. Espérate, porque Dios está por sorprenderte. Dios no ha terminado contigo. Escucha, y aun si un negocio no prosperara, espérate, porque vendrá el correcto. Porque a veces Dios cierra una puerta para abrir una más grande. Porque a veces estarás tan entretenido que si todavía tuviera una taquería, tal vez estuviera encerrado en ella. Tenemos que entender, alguien dice amén. Dios nos busca y dice, hey, no he terminado contigo. Dame la oportunidad, todavía me falta. No has entendido, no he terminado contigo. Cuando nosotros entendemos que hay un gran gozo cuando te encuentras y regresas. Cuando nunca te has ido, gloria a Dios por ti. Cuando nunca te has separado, gloria a Dios por ti. Cuando nunca has caminado lejos, gloria a Dios por ti. Pero hay una historia que me impresiona. Cuando alguien se ha apartado y no ha entendido que Dios no había terminado con él, y no ha entendido que estaba en un proceso, y no ha entendido que las luchas y las pruebas se hicieron para lucharse, para caminar, para salir en victoria. Y esa es la historia del hijo pródigo. Cuando tú vas a la historia del hijo pródigo, hay tanto que aprender, pero enfocaré solamente en el gozo del Señor. Enfocaré solamente en el gozo del Señor, porque las historias de los hijos pródigos es diferente en cada personaje. Algunos le echarán la culpa a X, a otros a Z, pero todos echaremos culpa a alguien. Pero el Padre sigue siendo el mismo. El padre sigue teniendo paciencia. Dice que el padre de aquel joven salía cada atardecer, preparaba un asiento y se sentaba mirando hacia la calle. ¿Cuándo regresará? ¿Cuándo regresará? ¿Sabe cuál es la expectativa de Dios para nosotros? Para nosotros a veces pensamos es que a nadie le intereso. No le intereso al pastor, no le intereso al hermano, no le intereso a mi amigo, no le intereso ni a mi familia. Escucha, aunque mi padre y mi madre me dejare, con todo esto Jehová me recogerá. Cuando a veces piensas que a nadie le interesa, se te olvida que Dios está esperando. Se te olvida que Dios sigue siendo fiel. Está esperando que regrese, está esperando que venga. Aquel padre dice que se sentaba, la expectativa, un día lo miraré por ese caminito regresar. Y entonces yo me pongo a pensar, cuando aquel se va de la iglesia por X, estamos esperando que un día por ese caminito hacia el altar vuelva a llegar y le diga: Señor, reconozco que te necesito, reconozco que tú no me fallaste, que a veces yo mismo fallé y no me puse a pensar que todavía no terminabas conmigo. No me puse a meditar que todavía no acababas conmigo. Dice la Biblia que un día regresó el hijo pródigo y entonces vino el gozo del Señor. Entonces vino el gozo del Señor. Dice que el padre saltó, no se quedó sentado, corrió hacia el hijo. No esperó que el hijo corriera. El padre corrió hacia el hijo, lo abrazó y habló a sus criados: me los bañan, me los limpian, me le ponen vestido nuevo, me le regresan su anillo, me le ponen la autoridad, pero maten el becerro gordo, porque hoy hay fiesta. Hoy hay fiesta en esta casa. Porque el hijo que estaba perdido ha regresado. Alguien dice amén.
Entonces nosotros tenemos que llegar a ese entendimiento, amén, de que Dios no ha terminado con nosotros. Que aún cuando tenemos problemas y no entendamos cómo le vaya a hacer Dios, Dios tendrá un plan para ti. Dios tendrá un plan para tu familia. Dios tendrá un plan para tu negocio. Dios tendrá un plan para cada uno de nosotros. Aun cuando nosotros fallemos, no se nos olvide que Jesús nos ama. No se nos olvide que Jesús nos ama. No se nos olvide que Él todavía está pensando en nosotros. No se nos olvide que aunque el enemigo diga que ya no sirves, aunque la gente te apunte, porque ese es otro de los problemas que tenemos la cristiandad, que todos somos buenos para apuntar. Ese. Tengo amigos que se han tenido que ir del valle porque un día fallaron. Y porque el valle simplemente lo van a recordar como el que falló, como el que pecó, como el que ya no es digno de confianza. Y se nos olvida que tenemos una regla, la cristiandad. Que a veces en la cristiandad queremos decir es que el hombre de Dios, aún el hombre de Dios que falló, ya no puede regresar a un altar. ¿Quién dijo que no? Si los dones que los pone Dios no los pone el hombre, son irrevocables. ¿Para qué quería el hombre un don si ya no lo pondría a usar después de fallar? Que una vez que se arrepiente, que una vez que pide perdón, que una vez que comienza una restauración, entonces tendrá que llegar el momento de la restitución. Tendrá que llegar el momento en que le pongan el anillo nuevamente y comience a servir en la posición que Dios lo llamó, no lo llamó el hombre. Y entonces tendríamos que entender que la cristiandad, tenemos que trabajar mucho en eso, que hay muchas cosas en las cuales tenemos que vivir. Dios no ha acabado contigo, Dios no ha acabado conmigo. Que Dios todavía está por hacer grandes cosas en nuestra vida. Que a veces yo quisiera pensar que cuando tienes 20 y brillas, has logrado grandes cosas. Pero cuando llegas a los 60, a los 80 y sigues brillando, dices gloria a Dios por ello. Dios ha sido bueno con nosotros. Todavía no ha acabado Dios conmigo. Entonces tengo que ir pensando, imagínate la magnitud del cambio. Imagínate la magnitud del cambio. ¿Alguien se ha puesto a pensar en ello? Dice que fuimos sacados del lodo cenagoso. Nos limpió, nos lavó, nos purificó. Y aún cuando ha pecado una persona, dice que lo levantan, lo sacuden y lo vuelven a poner en su pie. ¿Alguien se ha puesto en la magnitud del cambio? Que aún cuando se ha levantado, su nombre sigue escrito en el libro de la vida. ¿Te imaginas la magnitud del cambio que todavía tienes herencia con los justos? Que un día caminarás en las calles de oro, que un día mirarás la belleza del resplandor de la nueva ciudad. Yo me pongo a pensar, ¿por qué? Porque esto es algo muy poderoso. Nosotros tenemos que entender esto. Es algo maravilloso saber que el que nos salvó nos acerca a Él. Nos acerca a Él, que el que nos salvó nos va acercando, y cada vez que nos va acercando nos va haciendo diferentes. Cada vez que nos va acercando nos va dando favor, nos va dando misericordia. Cada vez que nos va acercando nos va abriendo puertas. Cada vez que nos va acercando nos va dejando saber cómo es Él. ¿Cómo es Él? Si nosotros entendemos esto, entenderemos que esto no es natural, que esto es espiritual, que las cosas naturales a veces las queremos medir por nuestro pensamiento, por nuestro entendimiento, pero que por nuestro entendimiento a veces no tenemos la capacidad suficiente, y deberíamos de perdonar. La capacidad suficiente para levantar, la capacidad suficiente para decirle vamos para adelante. No hemos terminado. Dios todavía sigue trabajando con nosotros. Dios todavía sigue trabajando con nuestra vida. Estamos en un cambio progresivo. Estamos en un cambio el cual va, dice la Biblia, que nos lleva de gloria en gloria, y que siempre la gloria postrera va a ser mayor que la primera, que siempre la gloria postrera va a ser mayor que la primera. Y prepararé ya para ir cerrando, que cuando nosotros entendemos que este cambio espiritual está por concretarse cuando nos graduemos, tenemos que luchar todos los días. La graduación es el día que el que cierra los ojos acá en la tierra. Ese día estás listo, ya te graduaste.
Pero mientras estemos con vida es un cambio progresivo. Voy cambiando, voy dejando ciertas cosas, prosigo a la meta, al premio supremo. No pretendo yo mismo ya haberlo alcanzado, dijo el apóstol. No pretendo, no pongan la mirada diciendo, ese ya. No, todavía no. Todavía hay muchos cambios que Dios hará en mi vida. Todavía hay muchos cambios que Dios hará contigo. Todavía hay muchas cosas que Dios hará con nosotros. Pero si hay alguien que nos sigue en las redes de repente y está tirado en el camino y dice, es que yo ya no puedo seguir, te olvidó que Dios no ha terminado contigo. Que aún de ese pozo Él te levanta, porque Él te hizo una promesa, que esa agua no te ahogaría, que ese fuego no te quemaría, porque Él te hizo una promesa que Él estaría contigo todos los días hasta el fin del mundo. Que nosotros tenemos que entender de nuevo que la causa que nosotros caminamos es espiritual y terminará el día final, el día de graduación. ¿Cuándo será para ti? Yo no sé. Ayer estaba de fiesta con mi sobrina, con mi nieta, mi nieta, y mientras estaba de fiesta andaba ella corriendo, pero de repente le extendía las manos y ella corría y me abrazaba. Y eso se te queda acá adentro. ¿Cómo puede ser que un angelito de 2 años reconozca la paternidad o la familiaridad y corre y te abrace? Cuando llegué estaba el inflable, no había nadie, andaba yo corriendo poniendo las cosas y va y me da la mano. Había puesto la carpa para la fiesta, andaba poniendo las cosas para preparar la carne, para los tacos y va y me da la mano. Y yo me le quedo mirando, le digo, estoy trabajando. Y le mando un beso y me vuelve a agarrar la mano. No habla todavía, tiene 2 años, solo que ya pronto hable. Y me da la mano. Y entonces la sigo. Y va al inflable, al brincolín, y le pega que me suba. Tengo muchas cosas que hacer, princesa, pero dejo todo lo que tengo que hacer para subirme a brincolín un ratito con ella. Ya nomás estuve ahí, se puso contenta y me regresé a hacer lo que estaba haciendo. ¿Cuántas veces Dios no ha tenido que dejar las cosas que está haciendo por ti o por mí? ¿Cuántas veces Dios no ha parado todo lo que está? ¿Por qué? ¿Por ti o por mí? ¿Qué tan importante eres para Dios? ¿Se te ha olvidado que la generación, que el mundo gira alrededor de la humanidad? No, la tierra gira alrededor del... No. La tierra fue hecha para que el hombre la habitara. Para que el hombre la habitara. Entonces nosotros tenemos que entender, y esta es la parte que nos falta entender, que falta la fecha de completación. Que mientras no se llegue a esa fecha, tienes que luchar. Mientras no se llegue a esa fecha, tienes que pelear. Mientras no se llegue a esa fecha, tienes que correr. Mientras no se llegue a esa fecha, no te puedes dar por vencido. Nunca te des por vencido. Que si tú miras lo que está pasando a tu alrededor, levanta tus manos al cielo y di, yo confío en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él completará la obra. Yo sé que Él lo hará. Pongámonos de pie. Si nosotros tenemos que meditar en toda su bondad y en toda su misericordia, tenemos que entender que el Verbo se hizo carne, que habitó entre nosotros, que nos enseñó el camino. Nos enseñó el camino para vivir, para caminar. No te dejes engañar por el diablo. Podemos tener victoria en Cristo Jesús. Podemos caminar firme. Cuando sientas que te desvías un poquito, vuélvete a tu primer amor. Regresa a tu primer amor. Regresa al primer día de gozo. Regresa a ese día de alegría. Háblale a alguien, ríe con alguien, sonríe con alguien, háblale a alguien, ora junto con alguien, clama a Dios junto. De nuevo que habrá victoria en Cristo Jesús. Cerramos nuestros ojos hoy este día. Padre, hoy le damos gracias, mi Dios. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad, Señor, que hoy nos da, mi Dios. Gracias, Señor, por la oportunidad que